Damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad maravillosa que nos da de poder llegar al seno de sus hogares, al lugar de su trabajo o donde usted está en este momento. Queremos decirle que realmente estamos agradecidos con Dios y nunca podremos pagarle no lo que hizo, sino lo que sigue haciendo con nosotros. Queremos orar en esta oportunidad por usted, por sus peticiones, por pedidos que nos han llegado para que podamos orar por aquellas personas que están en dificultades, pasando situaciones difíciles, pero que tienen la esperanza viva y puesta en un Señor que eh, siempre responde. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos agradecidos contigo, te damos gracias por nuestra vida, por los pensamientos, porque nos permites una vez más poder, Señor, hablar de tu palabra, y esto es maravilloso. En esta oportunidad, pues, queremos también, Señor, suplicarte por aquellas peticiones, por aquellas necesidades que tu pueblo está pasando, Señor. Tú eres un hacedor de maravillas y puedes mostrarte de esa manera a la vida de cada uno de aquellos que están necesitados. En el nombre de Jesús, te agradecemos, te damos gracias y esperamos que lo que vamos a compartir pueda edificar, pueda bendecir, pueda exhortar aquellas personas que le oyen y que tienen la necesidad de escuchar la palabra del Señor. Vamos a hablar en el libro de Isaías, pero no sin antes queremos hacer un comentario sobre este hombre. Sabemos que el libro de Isaías es un libro profético. Isaías es conocido como el príncipe de los profetas. Y es un hombre a pesar de que él pues era un hombre del Señor, era un hombre de Dios, era un hombre que recibía la palabra del Señor, fue un consejero del gobierno que estaba presidiendo en ese momento, era un hombre que miraba las cosas desde un punto de vista no humano, sino espiritual, y fue de grande bendición para las reformas sociales y para un avivamiento espiritual. Mas, sin embargo, este hombre es un hombre muy sencillo, muy humilde, porque cuando el Señor le da la comisión de hablar su palabra, este hombre habla sorprendido y dice, bueno, yo soy un hombre de labios inmundos como para poder llevar tu palabra. Y digo esto para que usted pueda catalogar el evangelio que llevamos hoy a este evangelio donde aquellos hombres eran tan sencillos y tan humildes como Juan el Bautista. Juan el Bautista no dijo más que era una caña sacudida por el viento. Yo no soy el Cristo, dijo, yo solamente soy una caña sacudida por el viento. Nunca se arrobaron gloria, nunca pretendieron eh, mayor cosa, fama, dinero, sino su principal objetivo era exaltar y glorificar el nombre del Señor. Todas estas cosas en este siglo que nosotros vivimos se han olvidado porque los hombres de Dios pues pretenden hoy realmente ocupar un lugar que no es el lugar que les corresponde, porque el lugar que le corresponde es ser un servidor, es ser un mensajero, porque Dios es el que tiene que tener toda honra y toda gloria. Muy bien, yo quiero compartir con usted en el libro de Isaías, en el capítulo número 55 hay algo muy hermoso, en el versículo número 6. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús, buscad al Señor. Quizá en las versiones más populares, versión 60, dirá, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Y mientras tanto Él está cerca, llamémosle. Mire qué precioso lo que dice ahí. Respaldado en el capítulo 49, versículo número 8, que esto tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo. Y entonces
Dice la palabra acá de la siguiente manera, 49:8. Dice, dice, así dice el Señor, en tiempo propicio, dice, mire, en tiempo propicio te he respondido. Cuando está hablando de propicio, está hablando del momento de la necesidad. En el momento que tú necesitabas, te he respondido y en el día de salvación te he ayudado. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas. Claro, aquí está hablando precisamente eh, está hablando del milenio, cuando el Mesías será un pacto para su pueblo y los va a conducir y llevará al remanente creyente de Israel a la tierra prometida entre todas las naciones del mundo, a, a tener una vida diferente en un lugar restaurado. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, el Señor los llevaba a una tierra que fluye leche y miel, un lugar de restauración, un lugar de abundancia. Llegaron a ese lugar y se enamoraron realmente de las cosas que ahí habían, de los viñedos, del agua, y se enamoraron de tal manera que se olvidaron del dador de las cosas y de las promesas del Señor, y cayeron en un libertinaje, en idolatría y en corrupción, y poco a poco, pues todas las cosas que ganaron las fueron perdiendo, a pesar de que Israel es el pueblo del Señor. En la historia usted puede darse cuenta que muchas veces Israel fue conquistado. Pero entonces dice que busquemos al Señor mientras el Señor puede ser hallado y mientras en tanto que está cerca, dice, ¿verdad? El Señor, quiero decirle que siempre está cercano al necesitado. Dios ahí está. Abandone, dice el impío, su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá compasión de él. Vuélvase al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Hay un versículo que es el número 8 de Isaías 55, donde hay algo muy precioso porque dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Para poder entender este versículo, quiero que leamos el 9, porque como los cielos son más altos que la tierra, pues está poniendo un ejemplo, la tierra está aquí abajo, los cielos y el cielo es la morada de Dios, pero aquí está hablando la palabra de los cielos, son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son distintos, son más altos, son diferentes a vuestros pensamientos, dice el Señor. Y entonces, en base a esto, yo quiero platicar con usted en esta noche, porque es algo precioso en donde nosotros pensamos muchas veces, lo digo por ejemplo, por experiencia propia, que nosotros al Evangelio debemos de llegar de una manera, debemos de llegar limpios, y eso hace que muchas veces nosotros no podamos llegar al Evangelio. Porque lo primero que pensamos es, yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar aquello, yo no puedo dejar lo otro, a veces llevando quizá una doble vida. Y por eso la palabra dice, porque mis pensamientos, dice, son, mis pensamientos son distintos a vuestros pensamientos y mis caminos también son diferentes a vuestros caminos. Vemos nosotros, por ejemplo, tomando esta palabra como referencia, vemos, por ejemplo, la vida de Saulo de Tarso. Era un hombre
que su posición social, su posición político-religiosa era bueno. Pero cuando conoce al Señor, Dios tiene que empezar a hacer con él una vida diferente. A estas alturas, Pablo no testifica que cuando era Saulo estuvo preso, estuvo en una cárcel, recibió azotes, fue perseguido, estuvo a punto de morir, sino hasta que viene a Cristo. ¿Cómo es eso entonces? Sí, hasta que viene a Cristo. Por ejemplo, miramos nosotros la vida de Job, un hombre intachable, un hombre íntegro. Pero ¿quién es el que dice estas palabras de Job? El Señor. Y Dios permite que Job sea llevado a un cúmulo de pruebas tan tremendas que Job en determinado momento, porque era un hombre, quería morir. Por eso el Señor dice acá, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque el Evangelio es algo tan tremendo y tan maravilloso en donde el hombre tiene que darle la gloria y la honra al Señor. Si bien es cierto, Dios se vale de hombres, se vale. No porque no tenga el Señor cómo hacerlo. Si el Señor tiene toda una corte celestial de seres angélicos que terminan una misión y ya están nuevamente ahí a las órdenes del Señor para emprender otro trabajo y lo hacen con alegría. Hasta el Señor habla aquí de una misión que tenía que venir a cumplir y no desconoce la misión. Por eso ahí en Isaías habla la palabra y dice, ¿a quién enviaré? Señor, envíame a mí. Se oye una voz y esa es la voz del Señor Jesús, de Cristo, del Señor Jesucristo. Heme aquí, envíame a mí. Por eso dice, Señor, yo no he venido de paseo, sino yo he venido para hacer tu voluntad. Y ese es el propósito del Evangelio y eso es lo que la invitación de Dios para usted, mi estimado amigo, y para mí. ¿Por qué fuimos alcanzados por el Señor para ser partícipes de este Evangelio? Porque el Evangelio no es terreno. Por eso usted no puede entender el Evangelio en las universidades. El Evangelio se entiende metiendo la cabeza en el cielo, los pies en la tierra y la cabeza metida en el cielo, para que Dios nos revele este Evangelio tan precioso y tan maravilloso. Que Dios cuando nos mete a su escuela, ¿para qué nos llamó el Señor entonces? Nos llamó para su gloria y para su honra. No para mi gloria, no para mi honra, sino para la honra y para la gloria del Señor. Ese es el llamamiento que tiene el hombre, para que el hombre con su caminar aquí en la tierra, mire, si Dios no quiere que el hombre haga sacrificios, porque el sacrificio perfecto ya fue hecho, y ese sacrificio perfecto es el que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, Dios no quiere que ningún hombre haga sacrificios, sino que, porque los sacrificios eran una exigencia, era una ley en el Antiguo Testamento. Usted mire el Antiguo Testamento y está llena de sacrificios, de sangre, de matanza, de corderos, porque era una representación de Cristo Jesús, que iba a ser el sacrificio perfecto y ese sacrificio se iba a hacer una vez y por todas. Por eso es que dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pablo, cuando estuvo realmente sirviendo al Señor, hubieron limitantes para su vida.
a tal grado que este hombre humildemente se dedicaba a hacer carpas, obtenía algún beneficio, algún rédito en dinero, y ese dinero le servía para luego poder ir a cumplir una misión evangelizante, una misión que le costó estar en varias cárceles, una misión que le costó ser azotado, una misión que le costó pasar por peligros de muerte. Fue rechazado cuando vino al Evangelio, pero este hombre tuvo una revelación tan grande y tan maravillosa del Señor Jesucristo que nada de eso lo pudo detener, y al final de su carrera, al final, el final de Pablo, ¿sabe qué es lo que pide? Dejé los pergaminos, ahí me los traes, le dice a Tito. Ay, creo que es Tito. Si no, usted me corrige. Me trae, por favor, cuando vengas a verme, tráeme los pergaminos, tráeme los rollos y tráeme la capa. Esa fue la riqueza de Pablo y con eso terminó. Y hoy tenemos nosotros una riqueza tan maravillosa que es este evangelio. Por eso el Señor en Juan capítulo 3 le dice a aquel hombre fariseo, aquel doctor, aquel hombre que tenía mucho conocimiento, que lo llega a buscar de noche, el Señor le dice: te es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo, el que no nace del agua y del Espíritu, primero le dice: te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes entrar. Y cuando le habla y le dice: te es necesario nacer del agua y del Espíritu, es porque entonces, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver. No puedes ver las cosas maravillosas. Por eso nos han tergiversado de una manera tan tremenda el Evangelio, que lo han rebajado a nivel tierra. Y cuando digo que lo han rebajado a nivel tierra, y es que a nivel tierra nos dan a nosotros reconocimientos. Yo no anhelo ningún reconocimiento. A mí me dieron reconocimientos en el mundo. Y me quedé espantado cuando yo vi, asustado, que también en Cristo le dan a uno reconocimientos, y nosotros no merecemos reconocimientos. Nosotros merecíamos estar muertos ya, pero la gloria del Señor, Él nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Somos deudores, no a una misión, no a una iglesia, no a un pastor, no a un ministerio. Somos deudores a Cristo. Porque el único que se atrevió para glorificar a su Padre en poner su vida por usted y por mí, se llama Jesucristo. Ahora está hablando y entonces dice: porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Cuando el Señor Jesús confronta a Satanás porque llegó a una reunión, note esto, dice que los hijos de Dios estaban en una reunión y llegó Satanás, llegó el diablo a esa reunión. Ponga cuidado, tome nota, ponga usted ojo a esto y atención. Si llegó a una reunión donde estaban los hijos de Dios, a quien Dios les estaba dando quizá una misión, una charla, no sé, estaban siendo instruidos, llegó Satanás. ¿Será que no llegará Satanás a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones? No se querrá meter dentro de nuestros hogares. Por eso nosotros tenemos que tomar autoridad. Y el Señor nos ha dado a través de los dones del Espíritu el poder discernir el movimiento de las cosas espirituales. El Espíritu Santo está con nosotros para no ser sorprendidos. Por eso, entonces, cuando vemos nosotros la palabra que dice Dios, es que los pensamientos de ustedes no son como los míos, ni los caminos suyos son como los míos, porque nosotros pensamos humanamente.
y le hablamos a la gente y le decimos que su vida va a cambiar. Pero yo quiero detenerme y en cierto sentido sí tienen razón. Pero su vida, la mía, nuestra vida, no va a cambiar de la noche a la mañana si no hay una restauración personal en cada uno de nosotros. Porque el primer cambio que Dios quiere en nuestra vida es hacer de nosotros una nueva creación, en donde la gloria y en donde la honra se la demos al Señor. Porque si así como estamos nos dan gloria y nos dan honra, vamos a creer que nosotros somos los grandes hombres, que somos los grandes siervos y que sin nosotros, por ahí andan algunos diciendo que sin ellos no hay salvación, que a través de ellos, mire, no solamente es la peor mentira que puede haber, porque no hay un solo hombre, no hay nadie. La Biblia habla de un solo camino y ese camino se llama Jesucristo. No hay un mediador entre Dios y los hombres que no sea Cristo Jesús. Entonces, cuando dice que mis pensamientos son distintos a los pensamientos de ustedes. Job era un hombre íntegro, Job era un hombre recto. Y el Señor le dice a Satanás cuando se presentan en esta reunión que estábamos hablando, ¿has visto a mi siervo Job? Qué lindo es cuando el elogio, qué lindo es cuando la alabanza no viene de nuestros propios labios, sino viene de los labios de otro, cuanto más de los labios del Señor. Él habla y dice, ¿has visto a mi siervo Job, un hombre íntegro, un hombre intachable, un hombre recto? ¿Y cómo no lo va a hacer? Responde Satanás, si tú le has dado de todo, tú tienes un vallado con el cual rodeas su casa, yo no me puedo acercar, tú tienes un vallado alrededor de sus cosas, tú tienes un vallado alrededor de él, no lo puedo tocar tampoco en su salud, en sus finanzas, mucho menos, 3 vallados. Tócalo, te doy permiso, y lo arruina en su economía. Y no es hijo de Dios, lo arruina en su economía, lo arruina en su salud, lo arruina familiarmente. Y entonces, ¿cómo es eso? Por eso mis pensamientos no son como los de ustedes, ni mis caminos tampoco son como los de ustedes. Mis caminos son mucho más altos. El Señor no piensa a nivel tierra. El Señor siempre está pensando a nivel celestial. Los caminos del Señor. Por eso vemos nosotros que la Biblia dice a través de Jesús, yo soy el camino. ¿Para qué? ¿El camino para dónde? Para conocer el mundo. No, el camino para el cielo. Este evangelio es un evangelio celeste. No es un evangelio de la tierra. Cuando veo yo real, y yo no quiero que usted piense que yo soy un legalista, soy un hombre que hoy puedo decir soy de la vieja guardia, pero veo cómo las cosas del Señor han ido cambiando y no han ido cambiando para bien, sino han ido cambiando para mal. Por eso en el libro de Jeremías dice, vengan, dice, volvámonos a los caminos antiguos. Te voy a mostrar cuál es el mejor camino, dice. Volvámonos a los caminos antiguos. Entonces, los pensamientos de Dios son distintos, son totalmente diferentes. Y eso es algo que no hemos logrado nosotros entender. Y dice la palabra, porque como descienden de los cielos la lluvia, ¿de dónde viene? Viene de arriba. Y la nieve también.
y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para cual la envié. Entonces es un evangelio en donde te cambia. Qué precioso es vivir en este presente siglo. Es maravilloso vivir en este presente siglo. Estoy contento de poder vivir en este presente siglo, pero no adaptarnos a las costumbres y a los modismos de este siglo. Claro, ni podemos ser un ermitaño, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sino que usted, amigo, usted, hermano, y yo hemos sido escogidos. Porque uno no se puede meter al evangelio. Esta no es la universidad, esta no es la escuela, aunque sí es la escuela del Espíritu, pero tiene que meterte el mismo Espíritu Santo para que puedas seguir. Por eso hay hombres que están en el evangelio haciendo cosas perversas. Lo habla el apóstol Pablo a Timoteo y le habla las características de los hombres de los últimos tiempos. Por eso lo maravilloso de este evangelio es que este evangelio no está cambiando el mundo. Este evangelio no está cambiando las iglesias. Al contrario, más mundanas se han puesto y nosotros metidos también adentro de ellas y permitiendo muchas cosas que no se deberían de permitir. El modernismo, por ejemplo, el modernismo. Y tampoco yo no estoy hablando de que debemos de sacrificar. No, los sacrificios fueron ya abolidos porque el único sacrificio que acepta Dios es el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Pero llevamos un evangelio totalmente diferente, totalmente distinto. ¿Sabe por qué? Porque hoy nos preocupamos y nos ocupamos de que a la gente le guste, de que la gente no se ofenda, y nuestras iglesias están llenas de adúlteros. ¿Por qué hablo así? Porque hay mucha gente que no se ha querido casar, solo viven así. Y por eso dice aquí, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. El llamamiento del Señor hacia nosotros es para que nosotros alumbremos en los lugares oscuros que es el mundo, para que nosotros vengamos y glorifiquemos el nombre del Señor. Para eso fuimos llamados, pero no es con la fuerza. No, no es con fuerza. No es para que me den un diploma, no es para que la gente me mire y me admire y que diga, ¡ah, qué gran siervo! Sí, como no. Y hay siervos, bueno, esos no son siervos, que permiten que las ovejas, que los feligreses les besen las manos. Debemos ser delicados porque toda la honra, esto no es el mundo. En el mundo se dan condecoraciones, en el mundo se premian, en el mundo hay eventos para premiar a los hombres. Aquí la honra en todo tiempo y la gloria es para el Señor. Pero este tiene que ser un evangelio revelado, porque si no, la gente quiere un espectáculo en las iglesias. Hasta la alabanza ha cambiado. Vea usted cómo ha venido cambiando la alabanza de las iglesias, pues, ¿verdad? Y oiga la música del mundo y no hay diferencia. No hay diferencia en cuanto a la música que nosotros estamos llevando. Entonces el Señor viene y dice, porque así como los cielos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, declara el Señor, un camino. Y nosotros no sabríamos qué hacer. Pero hay alguien que dejaron para que nos enseñe, que nos instruya, y esa es la persona maravillosa y bendita del Espíritu Santo.
Que el Señor le bendiga grandemente. Permítame orar por usted. Señor, yo te doy gracias por toda nuestra audiencia. Si es uno, si son dos, si son tres, no importa, Señor. La gloria y la honra siempre será para ti y solamente para ti. Les bendecimos, Señor. Por favor, cúbrenos con salud y con reposo. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta oportunidad. Amén, Señor, y amén.